Claro, muchísimas gracias. Pues muy buenos días a todas y a todos. Desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género del Senado de la República, pues les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia naranja que se titula Autoridades Administrativas en la impartición de justicia con perspectiva de género. Un espacio que estoy segura será muy enriquecedor para todas y todos. Nos honra profundamente contar con la presencia de una mujer ejemplar comprometida con la justicia y con la igualdad, la magistrada presidenta Estela Fuentes Jiménez del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Trataré de resumir muy brevemente su impresionante trayectoria para aprovechar al máximo su valiosa intervención. La magistrada Fuentes es licenciada y maestra en Derecho por la UNAM, maestra en Derecho de Amparo por el Instituto de Ciencias Jurídicas de Estudios Superiores y doctora en Derecho Constitucional por la Universidad Tepantlato. Ha ocupado cargos clave para avanzar en la agenda de género en la justicia administrativa. En 2018 fue coordinadora de la Comisión de Equidad de Género del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México y en 2023 fue electa como magistrada presidenta para el periodo 2023-2025. También presidió el Comité Interinstitucional de Igualdad Sustantiva de los órganos impartidores de justicia de la Ciudad de México hasta febrero de este año. Su compromiso ha sido reconocido con importantes distinciones, como lo son la Medalla Mujeres por la Igualdad, otorgada por la Asociación Mexicana de Juzgadoras, y la Presea Tepentlato, otorgada por la Universidad del mismo nombre. Magistrada, muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Estoy segura que su presencia y evidencia nos inspirarán y nos fortalecerán en el camino hacia una justicia verdaderamente igualitaria. Bienvenida. Ay, muchísimas gracias, maestra Rodríguez. No, al contrario, gracias por su generosidad al establecer mi semblanza y pues desde luego agradecida con esta invitación que me hacen del Senado de la República. Muchas gracias. Pues doy la más cordial de las bienvenidas a la maestra Zulma Eunice Campos Mata, titular de la Unidad Técnica para la Igualdad de Género, a la maestra Yolanda Pérez Santillán y demás autoridades del Senado de la República. Pues desde luego es para mí un gran honor encontrarme en este espacio el día de hoy para tratar un tema que nos ocupa y preocupa a quienes estamos comprometidos con las mejores causas de nuestro país. Quiero dar inicio comentando un poco el título de nuestra plática. Por esa situación, pues quiero hacerles notar que para poder hablar sobre la forma de impartición de justicia con perspectiva de género, no más en el ámbito administrativo, sino en todas las materias, pues debemos iniciar siempre con el tema de la violencia. Y este tema, pues desafortunadamente, todos los días lo oímos desde que amanece, porque, bueno, lo podemos ver en los periódicos, en la televisión, en el día a día, por los comentarios que nos hacen nuestras familias, nuestras amistades, en fin, siempre desafortunadamente escuchamos todo tipo de violencia, todos los casos que se suscitan relacionados con la violencia. Y nos enteramos, pues, desde luego de una serie de sucesos que acontecen desafortunadamente en la realidad mexicana, que verdaderamente, pues, no solamente laceran el cuerpo de las personas, sino principalmente el alma de todas las mexicanas y los mexicanos, porque aunque no seamos víctimas directas de este tipo de violencias, pues finalmente creo que este tipo de acontecimientos pues a todos nos preocupa y nos ocupa, como lo he comentado desde un principio. Y luego pues de esa violencia pues encontramos el enojo de la gente porque siente que no existe justicia,
el clamor de las familias que la exigen. Y entonces, pues nos vamos moviendo entre la violencia. Recordemos que los últimos días, estos temas tan graves que se están dando en el interior de la República, en donde, pues, como sabemos, no, todos nos estamos moviendo entre la violencia y que se da desafortunadamente en todos los estratos sociales, para finalmente llegar a alguno de los casos a los tribunales, que no en todas las ocasiones es así, pero todo esto pues nos permite pensar que pues esta plática nos tiene que servir a todas y a todos, pues para poder reflexionar cuál es la ruta que todos debemos seguir. Es decir, qué vamos a hacer, qué van a hacer ustedes, qué vamos a hacer cada uno de nosotros como ciudadanos, qué voy a hacer yo, no solamente como juzgadora, sino también como otra ciudadana más. Y creo que tenemos que seguir trabajando pues a efecto de marcar diferencias para que esta realidad pues de alguna manera pueda cambiar. Vamos a empezar por definir qué es la violencia y la violencia pues ha sido definida por la Organización Mundial de la Salud como el uso intencional de la fuerza. Y desde luego esta violencia en gran medida lo resienten las mujeres, lo resentimos las mujeres y las niñas. Eh, por eso cuando hablamos de perspectiva de género, pues pareciera ser que solo lo hacemos para beneficiar a las mujeres, pero desde luego pues eso no es así. Sabemos que también hay violencia en contra de los hombres, de las personas trans, de las personas indígenas, de las personas migrantes, y podríamos hacer pues una enunciación muy grande de todas las personas que se encuentran de alguna forma en una situación específica de vulnerabilidad, que son, pues desde luego, el blanco directo de los temas de violencia. Y que si en mayor medida nos referimos a las mujeres, porque pues es finalmente somos quienes más resentimos este tipo de todos los tipos de violencia. Para ese efecto, pues podemos hablar de diferentes tipos de violencia. Vamos a empezar a destacar la violencia interpersonal y la colectiva, porque justo este tipo de violencias son los que en mayor medida conforman los asuntos que se llevan finalmente a los tribunales. Y hablamos primero de la violencia interpersonal. ¿Qué es la violencia interpersonal? Pues es la que comúnmente conocemos como violencia intrafamiliar, violencia familiar, y aquí, pues desde luego se incluye a las personas menores, a los hijos, a las hijas, a la pareja, a las personas adultas mayores, etcétera. Uno pensaría que este tipo de violencia pues a veces viene del exterior. La mayoría de las ocasiones pensamos que las violencias vienen del exterior, sin embargo, específicamente en este tipo de violencia, casi siempre se provoca en el seno familiar. ¿Qué pasa con la violencia colectiva? Es la que vemos en las calles, de las que nos enteramos cotidianamente en nuestro día a día. Y esto nos lleva a hablar pues de las víctimas de la violencia y nuevamente viene a colación pues este grave problema que en todos los medios de comunicación los últimos días pues nos han estado informando qué es lo que pasa en uno de los estados de la República. Y este término de víctimas en otros aspectos jurídicos pues nos ha llevado a hablar de sobrevivientes de violencia, este problema que también es grave y que debiera simbrarnos a todos los mexicanos, a todas las mexicanas, porque desde luego, pues esto incide en la paz de todos nosotros. Cuando la violencia se presenta ya sea en un hombre o una mujer o bien en alguna otra persona de estos que había yo comentado hace unos momentos que corresponden a los grupos vulnerables y que han sufrido una serie de situaciones que lesionan, como también ya lo comenté, no solo el cuerpo, sino también la autoestima y en el caso más grave,
cuando nos referimos a la violencia feminicida. Por esa situación, cuando hablamos de las personas sobrevivientes de estos hechos de violencia, y en este punto tenemos que pensar muy ampliamente que no solamente debe de atenderse desde el punto de vista de la materia penal, este tema de las víctimas por violencia, pues desde luego no solamente corresponde a la materia penal, corresponde a todas las materias, sino que socialmente tenemos que buscar pues una serie de caminos para atender a estas personas que desde luego han sido objeto de abuso de poder, de lesiones, de violencia económica, de violencia patrimonial, en fin, es una amplia gama de situaciones que se presentan pues en torno a la violencia, como lo vamos a ver más adelante. Especialmente este tipo de violencias, pues las que lo sufrimos somos pues las mujeres, las niñas, las personas de la comunidad LGBTQI+, y todas aquellas personas que verdaderamente están en una situación de riesgo. Pero, ¿qué pasa especialmente con las mujeres? La Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer y su comité CEDAW, pues señala que las violencias se resienten sobre las mujeres y las niñas como una grave forma de discriminación. Es una forma de control, pues que nos permite, que no nos permite gozar prácticamente a todo este grupo de personas, entre las cuales nos encontramos las mujeres, en la dignidad que todos los seres humanos los tenemos insertos o inherentes a la propia naturaleza humana y que son precisamente los derechos humanos. Entonces, pues, esta violencia en lo que incide es en la dignidad de las personas, en la dignidad de las mujeres, de las niñas, y que desde luego impide, pues, disfrutar verdaderamente de todas las capacidades que esto implica respecto de, pues, de los derechos humanos, que no solamente nos otorga nuestra Constitución, sino también los tratados internacionales de derechos humanos que ha firmado el Estado mexicano y que desde luego todas las autoridades en el ámbito de nuestras competencias pues las debemos de tomar en consideración. Recordemos aquella reforma constitucional de 2011, donde se constitucionalizaron los derechos humanos y, bueno, vinculados con estos documentos internacionales que firma el Estado mexicano, es como debemos de atenderlo. Entonces, la violencia de género está presente en la vida de las mujeres, de las niñas y de todas aquellas personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Sobre todo la violencia contra las mujeres casi siempre tiene un encadenamiento y esto pues es muy importante y tiene que ver precisamente con probar la masculinidad de los hombres, una masculinidad en la mayoría de las veces tóxica, que genera muchísimos problemas y que inclusive en nuestro país tenemos una ley muy importante que permite pues entender toda esta serie o diferentes formas de violencia y la manera en que debemos de actuar en este tipo de situaciones. Y aquí nuevamente me refiero a este documento que es muy importante, a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y aquí en esta ley, pues podemos ubicar pues otro tipo de violencias aparte de las que ya hemos comentado, como es la psicológica o la emocional, por ejemplo, cuando nos referimos a los insultos, a las humillaciones, etcétera, entre otras conductas. Otro tipo de violencia, pues, es la física. Y esta, bueno, pues desde luego quienes no sabemos cómo se han sufrido. Y esta violencia, pues, no siempre deja huella porque desafortunadamente empieza, pues, con pequeños rasgos, como puede ser un simple empujón, un pellizco, un jalón de cabello. Y todo esto indica que esta violencia va creciendo. Entonces, creo que todas las personas
debemos estar pues muy atentas a todas estas características que pudiéramos encontrar entre las personas que están en nuestro alrededor. La violencia patrimonial, esta también desde luego es muy común, sobre todo en los temas familiares, porque pues limita a las personas a hacer uso de su propio dinero, de sus valores, de sus propiedades, y desafortunadamente, pues nuevamente la vemos relacionada mayormente con las mujeres, con las personas adultas mayores, cuando estos últimos, cuando no pueden ya valerse por sí mismos, a veces las personas que las cuidan y en muchas ocasiones las hijas y los hijos, pues generan este tipo de violencia patrimonial. La violencia económica, que también la vemos mucho, sobre todo al interior del hogar, donde pues se controla el ingreso de la mujer, como todos, creo que todos los que estamos aquí presentes sabemos que este tipo de violencias, pues todos los días la sufrimos, o dónde se limitan las percepciones que pueden tener, dependiendo totalmente del hombre, y como consecuencia esta dependencia genera pues otro tipo de violencias, por ejemplo, la violencia sexual, que desde luego atenta también contra la dignidad de las personas. Tenemos también la expresión más grave de violencia, que es la feminicida, y que inclusive ha sido caso de condena para el Estado mexicano. Recordemos, si la mayoría de los que estamos aquí reunidos somos abogados, pues pensemos en el caso de González y otras, en el caso de González y otras en contra del Estado mexicano, mejor conocida, creo que muchos lo conocemos como el asunto de Campo Algodonero. Y estos hechos, recordemos que sucedieron en 2006 aproximadamente, pero que sin lugar a dudas, pues representan un gran referente, un antes y un después para el Estado mexicano, porque a partir de ese acontecimiento grave, pues empezamos a hablar de este tipo de violencia, sobre todo cuando se determina que el Estado mexicano es responsable en aquel entonces de la desaparición y muerte de 3 jóvenes que justamente fueron encontradas en un campo algodonero, y que esto dio como consecuencia que lo conociéramos comúnmente como el tema del campo algodonero. Estas mujeres pues fueron, y que realmente eran muy pequeñas, eran muy jóvenes, fueron abusadas, fueron violentadas, fueron agredidas sexualmente, generándose finalmente esta violencia feminicida como la más grave eh, eh, violencia extrema en contra de las mujeres. Y bueno, a partir de este acontecimiento, que es cuando el Estado mexicano pues ya es condenado, y es donde empezamos a tomar algunas acciones afirmativas para ver cómo podíamos nosotros controlar este tipo de acontecimientos. Y luego pues viene el tema de la constitucionalización de los derechos humanos, que dio desde luego pauta a que el Estado mexicano pues firmara diversos documentos internacionales precisamente relacionados con el tema de los derechos humanos, y donde viene ya implícito, bueno, pues dar algunos resultados sobre estos temas tan graves. Esta violencia feminicida, pues desafortunadamente, pues la seguimos viendo constantemente en las noticias. Entonces, pues como ya lo he comentado, es la expresión más grave de violencia que tenemos. Y lo que finalmente también hemos estudiado y trabajado en los tribunales y en la corte tiene que ver con la violencia obstétrica y contra los derechos reproductivos, que normalmente pues se sitúa en el ámbito de la vida privada de las personas, donde las mujeres pues no pueden, imagínense, no pueden elegir su derecho a la salud, sus derechos reproductivos, su libre elección
del número de hijos e hijas que quisieran tener en el momento preciso. Y aquí hablamos también el tema del aborto, por ejemplo. Afortunadamente, pues hemos ido caminando en sentido correcto porque también ustedes recordarán que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues ya se ha pronunciado resolviendo desde luego un asunto emblemático con este tema, que desde luego pues abre la posibilidad de poder gozar de estos derechos reproductivos, de estos derechos sexuales de una manera plena. Y por ahí, si ustedes gustan, les mando esta ejecutoria que finalmente dio nacimiento pues a una jurisprudencia para que ustedes la vean con mayor detalle sobre estos últimos temas. Respecto a la violencia simbólica, aquí también en este tipo de violencia pues encontramos lo que comúnmente denominamos micromachismos, que aun cuando se habla de pequeñas situaciones que en realidad pues finalmente es un tipo de violencia que pues desafortunadamente la hemos naturalizado, que en ocasiones ni siquiera nos damos cuenta de que se está ejerciendo este tipo de violencia, porque pues se encuentra tan naturalizada que a veces ni siquiera la podemos diferenciar. Por ejemplo, cuando un hombre interrumpe una explicación que estamos dando a alguna de las mujeres y que se asume como nuestro vocero, ni siquiera podemos nosotros diferenciar que es un tipo de violencia. Pareciera ser que, bueno, pues que es normal, que nos está apoyando. O bien otro ejemplo, cuando un hombre, y eso sucede muchísimo en el ámbito laboral, cuando un hombre se apropia de las ideas de la mujer y luego las presenta como suyas, pues todo esto son conductas micromachistas que, pues no, ¿por qué este nombre se realizó, se llevó a cabo? Pues no es porque sean pequeños, pero finalmente así la doctrina los ha definido. Quizá porque, pues como lo he comentado, los hemos normalizado y a veces pues no nos percatamos de la realidad y lo que realmente implica pues todo este tipo de pequeñas conductas que sin lugar a dudas afectan el derecho de las mujeres. Normalmente la violencia pues puede darse, como ya lo comentamos, en el contexto familiar, pero también puede pasar en el contexto escolar, en el contexto laboral, y lo podemos ver con el tema del bullying que se presenta, como ya les comenté, con cierta frecuencia, no solamente en los centros educativos, sino también en los laborales. La violencia política que finalmente lo estamos viviendo últimamente también las mujeres, es importantísimo que hablemos de este tipo de violencias. Y aquí, pues desde luego tenemos muchísimos ejemplos. Uno de ellos también es una sentencia muy importante del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que también, si ustedes gustan, se las haré llegar en su momento. Y ahí podemos advertir, pues, frases que hicieron que una de las candidatas, que fue la que impugnó, era una candidata a un cargo de elección popular y que estuviera en desventaja con los varones, y que en esta sentencia, ustedes lo verán, pero a modo de ejemplo, pues daré lectura a alguna de las frases que se utilizaron en esta sentencia. Es tiempo de mujeres, fuera fulanita de tal, no quiero decir su nombre por ser un dato muy personal. Ninguna vieja más en el poder, las mujeres no saben gobernar, las viejas no sirven. Fíjense nada más, todas estas clases
de frases minimizando en aquel entonces a la candidata que la estuvieron menospreciando y por supuesto, sin lugar a dudas, afectó su imagen y esto pues forma parte de la violencia política. Pensemos también en la violencia mediática o la que se da en los medios de comunicación. Por ejemplo, aquí me viene a la mente todas estas mujeres que se dedican a dar el pronóstico del clima en las televisoras, que en muchas ocasiones salen con muy poca ropa y esta es una violencia verdaderamente impactante porque estamos en pleno siglo XXI y todavía se están dando este tipo de violencias. Y es una violencia simbólica que a lo mejor no nos dice nada, pero nos refleja mucho del pensamiento actual de la sociedad en relación con las mujeres. Otro tipo de violencia, pues, es la digital. Aquí, afortunadamente, hoy contamos con esa ley Olimpia derivada precisamente de la violencia digital que, como ustedes también recordarán, sufrió una joven de nombre Olimpia precisamente, que una persona joven oriunda de Puebla, que después de haber terminado una relación de pareja, pues esta persona, este hombre, en venganza, pues difunde imágenes íntimas. Ella pues se entera por personas aledañas a su domicilio, en donde le dicen que anda circulando en las redes, en páginas pornográficas, pues estas fotografías. Afortunadamente, esta joven pues cuenta con una red familiar importante, que eso es pues desde luego que creo que la llevó a obtener finalmente este gran avance para las mujeres, porque no obstante que en su momento y ante los acontecimientos, pues estuvo deprimida mucho tiempo. Finalmente, cuando se decide salir a denunciar qué creen que pasó, pues le dicen que no se puede hacer nada, va ante el Ministerio Público y le dicen que no se puede hacer nada porque no hay ninguna figura donde se pueda ajustar esa conducta a alguna figura jurídica para hacer el reproche penal correspondiente. Y entonces, bueno, esta mujer, que a mí me parece que es una de las grandes tareas que ha hecho, empezó a luchar, a llevar ante las instancias correspondientes su voz, su experiencia, e inclusive durante todo este trámite que ella llevó a cabo, pues se dio cuenta que así como ella había muchísimas mujeres en la misma situación. Y finalmente quiero decirles que esta ley Olimpia ha sido aprobada por por 29 estados de la República Mexicana y verdaderamente pues genera un antes y un después. Entonces, bueno, creo que estos son los tipos de violencia más comunes que se pueden dar en el ámbito de la sociedad. Pero, ¿qué pasa cuando estos asuntos llegan a los tribunales? Y ya lo comentaba yo, que pues es una obligación que surge para el Estado mexicano y que surge también para las personas para las personas que juzgamos, jueces, juezas, magistrados, magistradas, porque me refiero nuevamente a este caso del campo algodonero, que fue un gran referente para el Estado mexicano y para todas las mujeres, en donde, pues desde luego, aquí se obliga al Estado mexicano a tomar cartas en este asunto y bueno, pues ahí hemos ido caminando. A partir de entonces, pues el Estado mexicano pues ha firmado muchísimos documentos internacionales. También tenemos pues el documento doméstico, me refiero al protocolo para juzgar con perspectiva de género, en donde tenemos toda una metodología que deriva precisamente de los criterios o de la doctrina constitucional de la primera sala, especialmente la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
Y este protocolo aquí contiene pues diversos pasos para que las personas que juzgamos, para que los juzgadores podamos resolver este tipo de asuntos. No me voy a detener tanto en la metodología porque creo que ahí hablaríamos de otras cuestiones más doctrinarias que quiero dejarlas para otro momento si es que ustedes así lo refieren. Pero sí les puedo decir que lo primero que tenemos que hacer los juzgadores es hacer un análisis sobre los hechos y las pruebas del caso. Y quiero comentarles que a veces cuando uno ve el expediente que estamos estudiando, uno se percata, sí, específicamente de cuáles son los hechos, pero si solamente los juzgadores nos quedáramos con la lectura de estos hechos, pues de acuerdo a mi experiencia, pues nos quedaríamos muy cortos para resolver. Y aquí es donde entraría esta magia de la perspectiva de género que nos permite, pues desde luego, expandir la visión que tenemos los juzgadores para advertir no solamente cuál es el contexto en el que sucedieron los hechos, ese halo que rodea al hecho y que no podemos ver con claridad en las declaraciones, pues desde luego son el punto de partida para nuestras decisiones, nos marcan una diferencia, porque aquí es donde las personas juzgadoras nos percatamos si tenemos que hacer un análisis con esta perspectiva. Este contexto, pues desde luego nos va a decir si ha habido violencia, qué tipo de violencia, qué se ha generado alrededor de una persona, que vuelvo a insistir, no siempre es mujer, también puede existir la violencia en contra de los hombres o de cualquiera de las personas que se encuentran dentro de los grupos vulnerables. Y aquí quiero hacerles mención, desde luego, de un asunto que hace muy poco lo resolvimos aquí en el Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Aquí se trataba de una mujer policía en donde, pues desde luego, era una mujer que además tenía pues otras características aparte de ser mujer, era pues de alguna manera pudiéramos decir indígena, eh, que tenía 4 pequeños que iban a la escuela, que tenía una madre también ya muy avanzada de edad y que finalmente, pues además de que sufría por sus características intrínsecas de violencia por parte de sus compañeros, de sus compañeras, de sus jefes, finalmente, bueno, tuvo ahí un problema con una de sus niñas que fue a dar al hospital, tuvo que faltar 4 días a su trabajo, obviamente la despidieron y cuando nosotros empezamos a resolver el asunto por despido injustificado que viene aquí al tribunal, pues empezamos a ver nosotros que adjunta al expediente sus pruebas como son, pues que cuántos niños tienen, que vive sola aquí, no, desde luego no tiene una pareja, renta un cuarto, tiene a sus hijas pequeñas, su madre también ya es una persona mayor y que pues no tenía otra red de apoyo que pudiera ir a atender a su niña que tuvo un contratiempo de salud y que la tuvieron que internar. Entonces, pues desde luego, cuando nosotros resolvemos, pues tenemos que ver no solamente esa falta injustificada, entrecomillada, de que no fue a trabajar, sino todo el contexto que rodeaba a esa situación y que desde luego, pues tuvimos que juzgar con esa perspectiva de género. Precisamente, este es un claro ejemplo de cómo debemos atender pues todos estos puntos importantes de esta metodología para que estemos en aptitud todos los juzgadores, todas las juzgadoras, de resolver con estricto apego pues a todos estos protocolos que finalmente hemos ido caminando, principalmente, reitero,
atendiendo a los casos de mujeres, pero no solamente la perspectiva es para mujeres, sino también en los términos que ya los he hecho notar. Entonces, bueno, uno de los puntos importantes de esta metodología que debemos de tomar en consideración los juzgadores es que desechemos pues los estereotipos y los prejuicios de género, que como ustedes saben, estos estereotipos de género que no son más que patrones de conducta de lo que se espera del comportamiento de una mujer o de un hombre, pero les quiero hacer notar, ojo, esto es muy importante, estos patrones de conducta, desde luego, señoras, señores, no son naturales. Las mujeres y los hombres no nacemos con ese escudo integrado que nos diga desde que nacemos cómo vamos a ser en el futuro, si vamos a ser fuertes, proveedores, machos, o si vamos a ser débiles o a llorar o a ser delicadas o a ser personas cuidadoras. No, las mujeres y los hombres nacemos de la misma manera todos. Es la sociedad la que va construyendo estos patrones de conducta a los que llamamos comúnmente estereotipos. Y para resolver con esta perspectiva, pues desde luego todos los juzgadores tenemos necesariamente que desecharlos antes de resolver. Tenemos que hacerlos a un lado para resolver de una manera diferente, de una manera en la que podamos resolver el fondo del asunto. Por ejemplo, los que se refieren al artículo primero constitucional, que en su último párrafo nos habla también de esto que doctrinalmente lo conocemos como categorías sospechosas. Entonces aquí tenemos que juzgar advirtiendo si hay asimetría de poder. ¿Y qué quiere decir esto de las asimetrías de poder? Pues no es nada más que hablar de estas situaciones de divergencia, hasta hacia dónde se va inclinando la balanza en función de la situación específica de la violencia que está sufriendo una persona en particular. Y a partir, desde luego, de estas asimetrías, de este contexto de los hechos, pues podemos tomar las decisiones que nos van a servir para apreciar de manera más clara y más transparente los hechos, para apreciar las pruebas, para inclusive esta metodología nos permite a los juzgadores, a los jueces, a las juezas, a los magistrados, a las magistradas, pues a llegarnos de manera oficiosa a algunas pruebas que consideramos son necesarias, pues desde luego para evaluar ese impacto diferenciado y dar solución a los casos concretos. Entonces, pues ya vimos qué es la violencia, cuáles son los tipos de violencia, qué hacemos los jueces en los tribunales, cómo lo hacemos, cómo resolvemos los juzgadores este tipo de asuntos y cómo lo resolvemos juzgando con perspectiva de género. Pero ¿qué pasa en la sociedad? Esto desde luego es una parte pues que considero yo muy importante. Sabemos perfectamente que pues no todas las personas, no el 100% ejercemos violencia sobre otras personas que se encuentran o pertenecen a un grupo de situación de vulnerabilidad, pero también sabemos que sí hay muchas personas que sí ejercen violencia eh, y se desenvuelven, como ya lo comentamos, en un círculo pues bastante cercano a las víctimas. Y quiero, para ir ya cerrando estos temas, quiero leerles algunas frases para que las ubiquemos. No lo tomes personal, así son los hombres. Si te chiflan en la calle es porque estás bonita. Preocúpate cuando ya no te miren. Ya todo es violencia. Estas generaciones de cristal, seguramente está en sus días. Tenías que ser vieja. A los hombres también los matan, ¿eh? Soy feminista, por eso ayudo en casa. Las mujeres todo lo ven fácil. ¿Por qué no denunció antes? Vieja el último. Y así como estas expresiones, señoras, señores, son ejemplo de la violencia que ejercemos en lo cotidiano y que lo ejercemos en la sociedad y de la que a veces ni siquiera nos percatamos. ¿Y por qué? Porque las socializamos, las naturalizamos,
pero finalmente son violencias. Estas frases que aparentemente podríamos pensar, algunos que hasta pues sonarían simpáticas, en realidad pues es el reflejo pues de un sentimiento no grato, no quisiera decir de odio hacia las mujeres o hacia algunas personas con discapacidad, pero pues sí sentimientos no gratos que reflejan cómo estamos en la sociedad, que creo que son el termómetro para saber cómo estamos actuando. Entonces, pues aquí considero, y yo lo he denominado en algunos otros foros, que aquí viene la ruta en la sociedad. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que cambiar la realidad. Sabemos pues desde luego que esto no es una tarea fácil y que además pues no es una cuestión de una persona, no es una cuestión de una familia, de la comunidad, de la escuela, es decir, es una cuestión que incide en toda la sociedad, es decir, todas las personas para que podamos vivir en un país en libertad, en un país en donde las mujeres no tengamos miedo de salir a la calle. Entonces, me parece que es necesario hacer pues algunos comentarios finales. Simplemente para terminar, pues yo quisiera si queremos generar sociedades donde todas las personas tengamos los mismos derechos y las mismas oportunidades, pues ¿qué es lo que debemos de hacer? Pues entre otras tareas, entre otras acciones afirmativas, es escuchar y creer específicamente por el tema que estamos tocando, de todas aquellas personas sobrevivientes de violencia. Hay que cuestionarnos lo que pasa día a día, enseñar, aprender, organizarnos para tratar de combatir pues esta violencia en contra de las mujeres comúnmente, aunque reitero, no solamente las mujeres la sufrimos, pero si hablo de las mujeres o si hablamos en mayor medida de las mujeres, pues es porque más lo sufrimos. Debemos de conocer los indicios del maltrato. No dejemos que esto avance y primordialmente en nuestros círculos más cercanos, que es nuestro domicilio, nuestra familia, nuestros centros de trabajo, porque finalmente ahí es donde estamos la mayoría del tiempo. A las primeras señales que nosotros podamos advertir, pues hay que tomar acción. Debemos ser responsables pues de nuestros actos, pero también tenemos que exigirle a las demás personas que nos rodean que sean también responsables de los suyos. A veces pareciera que decimos, bueno, es que ya nada les parece, pero bueno, aquí les hice yo algunos comentarios de todas estas frases que parecieran ser inocentes o hasta chistosas, pero que finalmente se traducen en violencia. Las y los juzgadores, pues tenemos que hacer accesible la justicia a quienes la necesiten. El acceso a la justicia de todas las personas, pues es una tarea bastante importante para todos nosotros. Tenemos que garantizar el acceso a los derechos universales, como por ejemplo el derecho a la salud, que es tan importante el día de hoy, el día a día, finalmente, el uso adecuado de los recursos públicos, y que el Estado invierta en programas y políticas públicas de igualdad de género, garantizar desde luego la independencia económica de las mujeres fundamentalmente, involucrar pues a los medios de comunicación, involucrar a las instituciones públicas y un punto que considero que es muy esencial y que nos corresponde a todos los que estamos aquí, pues es educación a todas y para todos. Esto es un tema, un punto bastante trascendental. Creo que cuando logremos equilibrar los derechos de todas las personas, cuando respetemos la dignidad de todas las personas, de cualquier persona, con independencia de sus creencias, de sus religiones, de sus políticas, de su orientación sexual,
Es entonces cuando pues vamos a poder asegurar que sean salvaguardados los derechos humanos de todas y de todos. Finalmente, y con esto quiero concluir, que el objetivo de estas pláticas es pues garantizar los derechos humanos de las personas si queremos hacer de nuestro México pues un México diferente, un México en libertad, un México de respeto hacia todos los sectores de la sociedad. Muchísimas gracias y quedo atento a sus comentarios. Muchísimas gracias. Gracias, magistrada, por su exposición muy puntual, desde ir identificando los tipos y modalidades de violencias en el marco de lo establecido por la Ley General de Acceso y, por supuesto, la obligación que tenemos las autoridades para investigar y ustedes, autoridades, para juzgar desde la perspectiva de género. No sé si haya algún comentario o pregunta que quieran hacer y si usted nos permite poder abrir un espacio de preguntas. Quizá si usted también lo considera oportuno, dado que estamos en esta ponencia 218 personas Sí, escuchándola, muchas gracias. muchas Muchas somos gracias. personal del Senado de la República, personal de los congresos locales, personas que trabajan en la administración pública federal y quizá la inquietud que resta abordar, si es que usted lo considera, es qué hacemos ante esas violencias, por ejemplo, en los espacios laborales, como cuál sería el camino a seguir, cuáles son esas autoridades administrativas a las que podemos acudir y qué se necesita para que un caso llegue a los tribunales de justicia administrativa. No Muy sé bien. si Con usted mucho gusto le comento. parece. De- ah, Además de que me da muchísimo gusto que haya tanto público, muchas gracias. Si no pudiera yo alcanzar a contestar todas las preguntas, con mucho gusto yo les dejo un correo y les mando yo las respuestas. Con relación a la pregunta que me están ustedes formulando, pues todas las instituciones deben de contar, primordialmente las públicas, con una contraloría, un OIC, un órgano interno de control. Y aquí, bueno, pues esta unidad, este órgano interno de control, pues debe de tener sus lineamientos, protocolos para atender esta clase de problemas que se suscitan. Por ejemplo, aquí en el tribunal el propio tribunal tiene un protocolo eh, contra el acoso sexual, contra el acoso laboral, y entonces pues son una serie de procedimientos que finalmente van a llegar a la Contraloría. Cuando la Contraloría integre su carpeta de investigación, pues ya lo remitirá precisamente a la sala especializada en materia de responsabilidades administrativas y derecho a la buena administración que tenemos aquí en el tribunal. Pero reitero, todas las instituciones deben de contar pues con este órgano interno de control. Muchas gracias, magistrada. Pues la felicitan mucho por su ponencia, por la claridad, por el tema. Lo plantean como un gran reto para todas y todos en los espaciales y como sociedad mexicana para empezar a hacer estos cambios estructurales.
No sé si me permita hacer una pregunta más. ¿Con cuánto tiempo Adelante, contamos, adelante, magistrada? Sí. con mucho gusto. Preguntan si puede compartir cómo funciona en la Ciudad de México la denuncia de violencia política por vía administrativa. Y también otra compañera hace una pregunta alrededor de, de los movimientos que hay alrededor de celebrar un Día del Hombre y que en algunos espacios incluso hay presupuesto. eh, Quieren conocer su punto de vista al respecto. Sí, claro. Con esto último, pues desde luego, inclusive, pues ya hay muchas instituciones que también lo conmemoran o lo celebran. Y pues yo comentaba en la ponencia que a veces nos referimos más a las mujeres por la situación de vulnerabilidad que a veces, en la que a veces nos encontramos. Pero esto no quiere decir que solamente hablemos de las mujeres, hablamos de los hombres. Para que haya una igualdad sustantiva, pues debe de existir igualdad entre hombres, mujeres y todas aquellas personas que inclusive se encuentran dentro del grupo de personas vulnerables. Entonces, bueno, pues es un avance del Estado mexicano, de la sociedad, que ya hablemos de manera pues similar entre hombres y mujeres. El primer tema relacionado con la violencia política, les quiero comentar que los tribunales, tanto locales como federal, electoral del Poder Judicial Federal y electoral de la Ciudad de México y de todas las entidades federativas, si es que cuentan con ello, pues tienen toda una legislación en donde nosotros podemos advertir y ver perfectamente qué es la violencia política y cómo se puede dar. Entonces, creo que es muy importante que ustedes puedan localizarlo, puedan leerlo para saber específicamente dónde se presenta violencia política, principalmente cuando es época de elecciones como pues la que se va a llevar muy pronto ahora en junio para seleccionar jueces, juezas, magistrados, magistradas, ministras, ministros, que va a ser el 1 de junio. Muchas gracias, magistrada. Pues queremos agradecerle desde la Unidad Técnica para la Igualdad de Género y a nombre de nuestra titular, la maestra Gretel Rodríguez Almeida, la participación de usted y del Tribunal de Justicia Administrativa de la Ciudad de México. Por supuesto, a todas las personas que nos acompañan en esta conferencia, si me lo permite, quisiera nada más nombrarlas rápidamente en Con mucho gusto. agradecimiento a su presencia y que a todos los meses, todos los días 25, mes con mes nos acompaña. Estuvimos conectadas 219 personas. Nos acompañan del Congreso de Morelos, de Quintana Roo, de Sonora, de Baja California Sur, de Chihuahua, de Puebla, de la Cámara de Diputados, de la Secretaría de Gobernación, de Correos de México, de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de Financiera para el Bienestar, de la Secretaría de Planeación, Finanzas y Administración, de la Secretaría del Trabajo de Baja California Sur, de las unidades de género que están en los congresos en Sonora, de Quintana Roo, de Chihuahua, de Baja California, de Puebla, Zacatecas y Baja California Sur. Y del Senado de la República nos acompaña personal de la Contraloría Interna, de la Unidad de Género, del área de informática, y nos acompañan también de universidades privadas y públicas. Entonces, pues, como lo ve, es una gran variedad las personas que nos acompañan mes
mes en estas conferencias y la participación esta mañana ha sido muy ilustrativa, la cual agradecemos muchísimo. Muchas gracias. De Sin verdad que más, para y mí es si un gran honor que me hayan estado escuchando mucha gente y por ahí veo algunos comentarios que quisieran que profundizáramos a algunos temas. Con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y con mucho gusto platico con ustedes de los temas que ustedes consideren. muchísimas gracias a usted, magistrada, a todas las personas que participaron. Nos vemos en la próxima conferencia Muchas del gracias mes de a abril. todas, a todos y les mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Hasta pronto. Hasta Recordarles pronto. que está la liga para la evaluación de calidad. Si quieren, pueden no desconectarse. Dejamos abierta la sesión para que puedan recuperar la liga. Gracias.